Bienvenido al Jardín Arcano, un remanso tranquilo donde las cartas florecen con sabiduría. Hoy exploraremos qué nos enseña el tarot sobre la gratitud de una perspectiva espiritual, tratando de reflexionar sobre lo que el tarot puede revelarnos sobre este importante valor humano. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad, esta sincronía indica que este mensaje puede ser importante para ti. The Goddess Tarot, esta emblemática baraja en los tarot contemporáneos, representa la culminación del trabajo artístico y espiritual de Chris Wilder, una ilustradora, escritora y diseñadora nacida en Nueva York en 1959. Wilder se graduó de la prestigiosa Parsons School of Design y desarrolló desde temprano un interés particular por la mitología femenina y por el arte sagrado. Antes de embarcarse de hecho en esta baraja, Wilder ya había explorado la temática de la espiritualidad femenina con una obra, The Book of the Goddess, en 1995, un compendio ilustrado de divinidades femeninas, con lo cual desde allí estableció su reputación como estudiosa de la espiritualidad femenina y la reinterpretación de esta mitología. Recuerden que este tarot también está publicado en español. Esta edición que están viendo es de US Game System, pero también edición en español por si lo quieren tener en nuestro idioma. El tarot de la diosa nace en un contexto cultural importante. Hay una tercera ola de feminismo con énfasis en la diversidad de culturas, en las interacciones de diferentes nacionalidades, creencias, cuerpos, sensualidades, etc. Y ese creciente interés en esta espiritualidad neopagana y el movimiento de la diosa hacen que de alguna manera este tarot haya llegado en el minuto que debía llegar. Wilder ha relatado en entrevistas que la creación de la baraja requirió aproximadamente 3 años de investigación intensiva sobre las mitologías mundiales, el simbolismo del tarot, y claro, también a la producción artística de esta baraja, porque su proceso creativo involucraba no solo una extensa investigación académica, sino también prácticas meditativas, rituales que le permitieran de alguna manera conectarse con estas divinidades. Yo siento que es una baraja muy erudita, pero también que demuestra una gran experiencia espiritual. La repercusión internacional de la baraja de la diosa ha sido notable, duradera, tiene varias traducciones, está traducida a 2 idiomas, japonés, alemán, italiano, ruso, donde se adapta en cada caso lingüísticamente, ¿no? Y la baraja ha vendido ni más ni menos que 250.000 ejemplares a nivel mundial, convirtiéndole en una de las barajas de tarot alternativas más exitosas en el ámbito de la práctica de las personas interesadas por el tarot. El legado de Wilder en la práctica contemporánea del tarot se manifiesta en la proliferación de barajas que adoptan un enfoque similar, centrado en lo femenino, y siento que también ha contribuido a legitimar la aproximación al tarot desde una tradición más femenina, menos hermética, menos hacia la magia ceremonial, sino a una espiritualidad femenina, abierta, lúdica, sin esa carga mágica terrible de Occidente, ¿no? Y abre un espacio para una interpretación multicultural. Yo creo que es una baraja además accesible y agradable de trabajar. Así que les invito a conocer esta baraja, a trabajar con ella, porque siento que ayuda mucho conocer esta baraja para salir del tarot de Rider Waite Smith, que me encanta, pero que también hay otras posibilidades. Esta baraja es una de ellas y además te hace conectar con ese lado femenino, con esa espiritualidad que no siempre tiene que ver con la parafernalia de los objetos, sino de una sensibilidad frente a la divinidad femenina, a la diosa, a la gran diosa, muy muy importante. Ahora vamos a realizar una tirada que hable sobre la gratitud, un concepto que además creo que es muy apropiado para esta baraja. Siento que en las tradiciones patriarcales la gratitud se maneja poco en las versiones y en las mitologías matrilineales y donde la diosa es más potente. La gratitud es uno de los conceptos importantes. Así que para poder interpretar esta tirada voy a cortar en 3 montones, como siempre, con la mano izquierda hacia mi corazón, para poder escoger 3 cartas que nos hablen de un concepto que
insisto, en Occidente me da la sensación que es bastante olvidado. Estoy cogiendo el primer montón de cartas, el segundo montón, ahora recojo el tercero y vamos a comenzar a reflexionar sobre este valor humano que muchas veces en la cultura del capitalismo y del patriarcado incluso es mal visto. La tirada va a abrir con la diosa Oya, la diosa yoruba de las tormentas, los vientos y de las transformaciones radicales. Yo siento que si vamos a hablar de la gratitud, que Oya aparezca invertida, es la carta la fuerza invertida, ¿no? Tiene que ver con aceptar que no siempre tenemos la fuerza para llevarnos el mundo por montera. Oya es una diosa poderosa que es capaz de, con las tormentas, mover todo, pero cuando está invertida la fuerza no alcanza. Y de pronto reprimimos no alcanzar, no nos gusta no alcanzar, siempre queremos alcanzar. Lo primero que tenemos que entender para tener gratitud es que tenemos que aceptar que no siempre tenemos la fortaleza para hacer todo, ni que somos nosotros el centro, y que como somos el centro podemos llevarnos todos los problemas por delante y solucionarlos. Algunas veces tenemos que pedir ayuda, ser muy humildes y soltar. La segunda carta que aparece aquí es Freya, que en el tarot tradicional es el emperador invertido. Claro, de alguna manera es muy lógico, en términos de psicología junguiana representa el animus, al gran padre, ¿no? Y aparece en posición invertida, con lo cual, como les decía, en el patriarcado, en la cultura occidental, la gratitud pues es un problema, porque tenemos que liberarnos de esas construcciones limitantes que nos dicen que tenemos que ser siempre fuertes, siempre tenemos que ser olla, derecho, pero que no siempre es así. Tenemos que soltar y decir, bueno, nosotros somos el que somos y que de pronto el caos es importante. El 7 de espada en posición directa representa en el ámbito del intelecto esas estrategias que tenemos asociadas con el conocimiento iniciático, lo lógico. En el contexto junguiano incluso podríamos hablar que esta carta a mí por lo menos me recuerda al trickster, ¿no? El embaucador. En cuanto a la gratitud, tiene que ver con la energía de discernir cuáles son los límites saludables entre ser grato y entre, pues, agradecer por agradecer, es decir esto sin sentirlo. El 7 de espada nos recuerda que es parte fundamental del proceso de individuación, ser consciente de los límites y discriminar lo que nos hace bien, lo que nos ayuda, y agradecer esto que nos ayuda. Estoy eligiendo la última carta. Si has llegado hasta acá, aprovecha de suscribirte al canal, darle me gusta y compartir este contenido a las personas que tal vez les puede interesar. La carta síntesis que va a representar la gratitud para el tarot de la diosa es el sol, la diosa Sorya, en disposición en directa. Esta divinidad eslava en sus diversas manifestaciones, ahí están las tres hermanas Sorya, que en realidad son una, van a ser las puertas del amanecer y el ocaso, y va a simbolizar la conciencia que vigila en los umbrales. De alguna manera es el arquetipo del self, del sí mismo. Con lo cual, ¿qué nos quiere decir este arcano? Sorya nos dice que tenemos que aceptar la vulnerabilidad, olla invertida, la disolución de estructuras rígidas de autoridad, Freya invertida, y el ejercicio del discernimiento consciente, el 7 de espadas, y que todo eso confluye en un estado de integración luminosa donde la gratitud emerge como un reconocimiento natural, profundo, de las cosas que nos hacen bien, de que nos ayudan. En síntesis, requiero que la gratitud no sea superficial, sino profunda, porque todos somos uno. La humanidad, entre todos nos ayudamos. Por eso es importante agradecer. Porque al fin y al cabo, si nos ayudan desde afuera, también nos están ayudando desde adentro y nosotros devolveremos esa mano. Espero que estas reflexiones en el Jardín Arcano hayan sembrado nuevas ideas o iluminado antiguos senderos. Suscríbanse y activen la campanita para futuras exploraciones. Los comentarios siempre son bienvenidos en este jardín que florece con el diálogo. Nos encontramos de nuevo bajo la sombra serena de los árboles en el próximo encuentro en el Jardín Arcano.